¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles una vez más en este tiempo, en este día. Gracias a Dios por sus vidas y bueno, pues quisiera que pudiéramos continuar con este hermoso estudio, siguiendo sus pisadas. Este estudio bíblico, bueno, pues nos va llevando a través del discipulado que Dios quiere ir formando en cada uno de nosotros. Recuerda que estamos pues formándonos como discípulos de Jesús y estamos buscando seguir sus pisadas, seguir sus pasos que Él llevó y pues bueno, estamos aprendiendo varias pues situaciones que pues son importantes que vayamos nosotros aprendiendo y que vayamos llevando a cabo en nuestra vida. La verdad es que bueno, hasta ahora hemos estado hablando de esta etapa primera que tiene que ver con la restauración de nuestro corazón, de nuestra vida entera, de nuestras relaciones con otras personas y bueno, pues principalmente ese estado en el que podemos nosotros tener una reconciliación con nuestro Señor. Entonces por eso es que pues hemos hablado acerca de la salvación que tenemos, que no se pierde. Hemos hablado también del pecado, porque bueno, pues seguimos, a pesar de que ya tenemos ahora una naturaleza espiritual, bueno, tenemos todavía nuestra naturaleza carnal y estamos en esa lucha. Y también, bueno, estamos hablando de la libertad que Cristo pues nos viene a dar en nuestra vida, que Él anhela y que Él desea que podamos nosotros vivir en plenitud y en una vida abundante. Y para eso pues también hemos platicado la ocasión anterior pues acerca de esos aspectos en nuestra vida en la que necesitamos irle entregando todo a Dios para que Él pueda pues mostrarse como el Señor de nuestra vida y pues bueno, pues voluntariamente nosotros tenemos que irle entregando cada área de nuestro corazón. Y hoy pues vamos a hablar acerca de los encuentros con Dios. Mis encuentros con Dios es la lección del día de hoy, la número 5. La verdad es que es muy importante esta lección porque pues es la manera en que nosotros vamos a poder mantener nuestra relación con Dios y vamos a poder pues mantenernos pues en esta vida cristiana que hemos ya iniciado. Yo espero que hasta este momento tengas mucho ánimo de seguir estudiando la palabra de Dios. Espero que ya hasta este momento hayas visto cómo vivir en Cristo hace una diferencia y cómo Él también va transformándonos, pero necesitamos y es indispensable pues tener comunión con Dios, tener encuentros con Dios. Esa es nuestra prioridad después de haber sido salvos. La principal prioridad que tienes como discípulo, como creyente de Jesús, es mantener esa relación constante, permanente con el Señor. Entonces, bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí escrito. Tú eres muy importante para Dios, eso lo hemos estado analizando y viendo y lo notamos a lo largo de la Escritura cuando empezamos a ver pues los primeros libros de la Biblia. Nos vamos dando cuenta cómo Dios siempre ha buscado mantener una comunión estrecha con su pueblo y con cada uno de los personajes que hemos estado viendo o que hayamos leído en la Biblia. Siempre Dios busca tener esa comunión con Dios, a pesar de que uno puede llegar a sentir a veces que uno es el que busca a Dios. La realidad es que Él nos amó primero. La realidad es que nuestra búsqueda es la respuesta a ese amor que Él ya nos ha manifestado. Entonces tú eres importante para Dios. Él ha hecho todo, Él ha preparado todo para que tú y yo podamos tener un acercamiento con Él, para que tú y yo podamos volver a Él, sea cual sea la situación y el lugar en donde nos encontremos. La verdad es que el Señor nos anhela. Él desea, como tenemos aquí, tener una comunión real y personal contigo. Dice este pasaje de Juan 15:5, algo muy interesante. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Es decir, dice Jesús: yo soy el tronco, ustedes son las ramas de un árbol y yo soy el tronco. Dice: el que permanece en mí y yo en él,
ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto nos dice que el Señor nos da una ilustración de cómo debemos de estar con Dios, unidos permanentemente, así como una rama lo está al tronco. Si nosotros queremos ver verdadero fruto, si nosotros queremos vencer, precisamente tener victoria por sobre todo el pecado, si nosotros nos está costando trabajo entregarle algún área de nuestra vida, pero mantenemos una estrecha comunión con Dios, entonces vamos a poder dar ese fruto. Si queremos nosotros llevar la vida cristiana con un esfuerzo propio, personal, con estarme tal vez motivando a mí mismo y diciéndole tengo que echarle ganas, la verdad es que nuestras fuerzas van a llegar a un límite y nos vamos a sentir frustrados. Necesitamos nosotros entender que en este proceso que hemos iniciado, Dios está a nuestro lado. Dios quiere que vivamos en victoria, pero no nos está dejando solos. Él está con nosotros y Él quiere que nosotros demos fruto, porque si no estamos unidos a Él estrechamente, entonces nada podemos hacer. Un pasaje muy hermoso este de Juan 15:5. Entonces el Señor quiere estar contigo cada día. Esto no es de que tengamos un tiempo con Dios una vez a la semana, o como decimos, cada que hay una boda, cada que hay un funeral, es cuando escuchamos de Dios. No, tenemos nosotros que anhelar estar con el Señor, pues sí, cada semana, pero también algo que Dios quiere es que todos los días Él nos anhela. En todo momento Dios quiere que tú y yo permanezcamos con Él. Esto quiere decir que como Él está presente en nuestro corazón, cuando tú y yo lo recibimos en nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados y lo aceptamos como el Salvador personal de nuestra vida, en ese momento recuerda que vino el Espíritu Santo a morar en ti. Entonces Dios está en ti. Nosotros ahora somos el templo de Dios, su morada, y entonces podemos estar en cualquier momento que queramos. Si estás en tu casa, si vas en el coche, puedes platicar con Dios. No es necesario pues cerrar los ojos si vas manejando, pero puedes platicar con Dios. Aún si vas caminando, no cierres tus ojos, pero puedes ir platicando con Dios, puedes ir dialogando con Él en todo momento. Él nos anhela y quiere que estemos unidos a Él todos los días, porque quiere fortalecernos en medio de tantas situaciones que enfrentamos. Entonces siempre es un buen momento para platicar con Él. Hay momentos de mucha alegría, qué bueno, es bueno darle gracias a Dios, pero también hay momentos donde tenemos tristeza, donde nos ha pasado algo. Ese también es un buen momento para platicar con Dios, porque cuando son momentos malos, Él nos fortalece. Cuando son momentos demasiado buenos, Él también nos ayuda a entender que todo viene de Él y que nosotros pues estamos en ese momento recibiendo bendición porque Él la ha provisto, y eso nos mantiene en un estado de comunión con Dios en la que lo vemos a Él como el gran Señor, el soberano que es en nuestras vidas, y entonces nunca se nos olvida quién es quien nos provee todo lo que tenemos. Y bueno, pues algo que podemos ver ahí en Efesios, quiero invitarte a que busquemos ahí en Efesios capítulo número 6. Efesios, recuerda, está en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, sigue Hechos, Romanos, primera y segunda los Corintios, luego sigue Gálatas, y enseguidita está el libro de Efesios capítulo 6. Y bueno, pues aquí hay una serie de versículos muy interesantes que me encantaría que tuvieras presente este pasaje. Dice ahí, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces aquí Dios nos está invitando a fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. Dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Y esto de la armadura de Dios es algo que a continuación nos va a explicar, pero esta armadura debemos de ponérnosla cada día, debemos de vestirnos para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Algo que tenemos pues tenemos que tener muy presente es que Satanás siempre va a tratar de que tú y yo nos desviemos del camino del Señor. Él siempre va a tratar de que nos llame la atención otra cosa y desviemos nuestra mirada del Señor. Entonces
¿Qué es lo que debemos hacer para que no caigamos a las acechanzas del diablo? Bueno, pues es ponernos esta armadura. Ahora, estas acechanzas del enemigo dicen, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esto de enfrentar al enemigo cada día no se trata de algo imaginario. Satanás no se trata solamente de una idea que a quien le echemos la culpa cuando cometemos algún error. No, Satanás es real, y algo que tenemos que tener muy presente es que el Satanás existe. Él es el enemigo, él es el adversario. Y bueno, también tenemos que entender algo más, que él está limitado, porque Dios lo ha limitado. Satanás no puede hacer algo que Dios no le permita. Entonces Satanás va a tratar y va a intentar de que nosotros desviemos nuestra mirada, como comentaba hace un momento, del Señor, de su camino, y Dios lo permite porque también es una forma en que Él nos enseña a depender más de Él. Si Dios siempre nos estuviera protegiendo totalmente, en el sentido de que no pudiera Satanás hacernos nada, ni siquiera atentarnos o atraernos, pues entonces menos buscaríamos a Dios. Pero el hecho de que Satanás exista no es en alguien en quien debamos confiar, por supuesto, en Satanás, ni seguir sus pasos, pero sí el hecho de que Él exista nos ayuda a tomarnos de la mano del Señor, sabiendo que hay peligro y que debemos buscar de Dios. Entonces esta lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y bueno, pues contra gobernadores de las tinieblas. Y todo esto es algo que el Señor quiere, por eso que nos pongamos la armadura de Dios. Dice el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere a través de esta armadura? Que estemos firmes, que nos mantengamos en toda firmeza. Y aun cuando Satanás nos haga embates fuertes, nosotros, si estamos en Cristo, si nos ponemos esta armadura que a continuación vamos a leer, entonces eso nos va a permitir poder soportar todos estos embates del enemigo. Vamos a poder resistir. Dice el versículo 14, aquí viene ya lo que es, ¿qué es esa armadura que el Señor nos provee? Bueno, pues dice en primer lugar, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, esta armadura es la verdad. Es una coraza también de justicia, algo que nos protege. Ceñidos los lomos es como un cinturón, que es la verdad. Y la coraza es precisamente la justicia. Dice, calzados los pies, en lo que nos ponemos en el calzado es el apresto del evangelio de la paz, el evangelio, el mensaje que el Señor pues de salvación que tenemos en Cristo. Eso debe de ser lo que estemos siempre calzados, y qué hermoso es saber que podemos llevar el evangelio a otras personas. Y también, bueno, pues esto del cinturón es la verdad, es decir, estamos hablando de que pues nosotros en Cristo tenemos la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida, y precisamente, bueno, pues debemos de mantenernos en Él. Sobre todo dice, tomad el escudo. Ese escudo que nos protege debe ser la fe, y dice ahí, con este escudo, dice, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Entonces, todos los dardos que Satanás nos está arrojando, lo podemos nosotros, nos podemos proteger a través de la fe. Esta fe, por eso, debe de ir creciendo, fortaleciéndose cada día en nosotros. Y dice, tomad el yelmo o el casco de la salvación y la espada. Esta es el arma que tenemos del Espíritu. Esta espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, esta es la armadura que Dios nos está proveyendo a través de Jesucristo, a través de su evangelio, de la fe, de la salvación que Él ha obrado en nosotros. Todo esto es algo que debemos de ponernos. Pero dice en el versículo número 18, orando en todo
tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí vemos la importancia de la oración. Yo debo ponerme esta armadura, pero tengo que estar orando. Esta armadura requiere de oración constante, y es aquí donde entra el interés de Dios, de que estemos diario con Él, en comunión con Él. Y hay 4 formas, por lo menos, en que nosotros pudiéramos estar alimentando esta comunión con Dios. Ya vimos que en todo momento podemos platicar con Él, pero bueno, podemos también tomar algunas acciones también en las que podemos nosotros estar cerca del Señor. En primer lugar, una forma en que podemos mantener esta comunión con Dios es teniendo una cita diaria con el Señor. Una cita. Esta cita es algo que Él nos ha dado, que Él nos ha pedido, de estar con Él todos los días. Entonces nosotros estamos en esa posibilidad de aceptar esa cita cada día. Cuando tú no oras todos los días, cuando tú no tomas un tiempo para estar en comunión con Dios, en realidad estás despreciando, desaprovechando ese tiempo que Dios quiere que tú tengas con Él. Entonces, vamos a ver este hermoso pasaje de Mateo capítulo 6. Este pasaje, bueno, pues es muy, muy hermoso. Lo vamos a ver ahorita de una manera un poco más, digamos, general, pero vamos a tratar de ir viendo algunos aspectos que son de mucha importancia. Si quieres profundizar un poquito más en este pasaje, bueno, tenemos también un curso del Sermón del Monte que también puedes consultar, y en mi cuenta de YouTube, y ahí vamos a poder también, si gustas, estar estudiando un poquito más a profundidad, pero ahorita vamos a verlo bastante bien para que podamos ir aprendiendo lo que el Señor quiere decirnos a través de la oración. Vamos a Mateo capítulo 6 y vamos a los versículos del 5 al 15. Mateo 6 del 5 al 15. De hecho, está titulado ahí en nuestra Biblia como Jesús y la oración. Y dice ahí: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, algo que debemos de tener cuidado es que no debemos orar para ser vistos. Estos actos de justicia que el Señor le llama, y que vamos a ver también, bueno, en este pasaje, pues como el ayuno, como las ofrendas que damos, son cosas que debemos hacer, son actos de justicia que debemos hacer en intimidad. No debemos de decir, estoy dando esto, o voy a orar, o no debo hacerlo para que me vean. Es algo íntimo, algo personal, que va a traer fruto a nuestra propia vida cuando nosotros lo llevamos a cabo. Por eso es que debemos hacerlo sin que nadie se entere. No es necesario que todo el mundo sepa que estamos orando. Dice ahí en el versículo 6, Mateo 6:6, dice: mas tú cuando ores, y aquí es donde dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Algo que vemos nosotros aquí es que pues este tiempo, esta cita diaria con Dios debe de ser en un lugar cerrado, y esto no quiere decir que nos tengamos que hacer una habitación. Bueno, de preferencia, si es posible, y si tienes esa posibilidad, bueno, pues hazlo. Pero si no, trata de concentrarte, trata de cerrar tus ojos. Por eso es que cuando oramos, cerramos los ojos para evitar distraernos. Y también es bueno no estar escuchando. Tal vez pueda haber mucho ruido, mucha distracción, pero tenemos que cerrar nuestra puerta, en el sentido de que debemos enfocarnos en Dios, que nada absolutamente nos distraiga. Y esto es muy importante que lo llevemos a cabo, porque tenemos que orar a Dios en secreto. Entonces, si pudieras estar en una habitación a solas, perfecto, eso es lo mejor. Pero si no se puede, también puedes buscar ese nivel de concentración en Él y platicando con Dios, aunque haya otras personas a tu alrededor. Podemos estar en secreto con el Señor.
Dice ahí en Mateo 6:7, dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, no se trata de cuánto tiempo voy a hablar, aunque cuando yo estoy hablando con Dios a veces nos pasa el tiempo tan rápido. Pero bueno, no es la meta de hacer un tiempo, pero lo importante también es que no debemos de estar usando repeticiones, porque el problema con las repeticiones es que ya no sabemos de memoria lo que estamos diciendo. Entonces pierde impacto en nuestra vida. Dejamos de percibir, de entender lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque ya nuestra memoria prácticamente actúa sola, nuestra boca actúa sola. Entonces lo importante es que podamos, y quiero animarte a que cuando hables a Dios no busques imitar a nadie, simplemente dile a Dios lo que tengas que decirle, como tú lo sientas. Lo único que te quiero pedir es que al final de cada oración tienes que orar diciendo que se lo pides o agradeces en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es a través de Jesucristo que tú y yo podemos hablar con Dios. No hay otro intermediario, no debemos de pedirle a otra persona para que pues no sé, nos escuche Dios. Esto de poder tener comunión con Dios es lo que Cristo vino a hacer, nos vino a salvar, pero también vino a través de darnos la salvación, vino a reconciliarnos con Dios. Entonces ya no hay impedimentos para hablar con Dios. Platica con el Señor, acércate a Él con sinceridad y dile las cosas como las sientes. No tienes por qué repetir las oraciones de otra persona, no tienes por qué estar diciendo lo mismo como si lo repitiéramos muchas veces, entonces Dios nos va a escuchar. No, Dios mira tu corazón y Él está escuchando la intención que tú tienes en tu corazón. Dice el versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios sabe lo que tú y yo le vamos a pedir. Y entonces tú puedes decir, ay, pero entonces ¿para qué oro si ya Dios lo sabe? Bueno, pues porque Él se agrada de que nosotros hablemos con Él. Es como un hijo. Si tú eres papá, si tú eres mamá, tú entenderás esto. Uno sabe lo que un hijo necesita, uno sabe lo que una hija necesita, pero es de bendición cuando el hijo viene y nos lo pide. Cuando el hijo se atreve y nos dice, papá, quiero que me compres esto, quiero que me des esto, y entonces eso como padres nos hace sentir que nuestro hijo nos busca, y a pesar de que sepamos lo que él necesita, no deja de ser algo que nos agrade. De la misma manera con Dios, Él sabe lo que nosotros necesitamos, pero Él se agrada porque al ver que nosotros nos acercamos a Él, Él puede percibir que nosotros lo reconocemos como nuestro proveedor, porque lo buscamos, porque queremos estar con Él, y Él siente esa bendición al nosotros acercarnos a Él. Entonces, hablemosle a Dios, no importa que Él ya sepa lo que nosotros necesitamos, sigamos hablando con Dios, no pierdas esa hermosa práctica de hablar con Él todos los días. No importa que todos los días le pidas lo mismo, tú sigue hablando con Él, no te desanimes. Es una bendición poder hablar con Dios y saber que Él nos escucha y Él conoce lo que necesitamos. Y luego viene lo que llamamos la oración modelo o el Padre Nuestro, en que Jesús está diciendo todo esto. No sé si algunas Biblias tienen las letras de Jesús en rojo. En mi Biblia en este momento tengo así las Biblias de Jesús en rojo, y pues todo está en rojo porque este es el sermón del monte que Jesús dio, y pues todas son enseñanzas que Jesús hizo. Y bueno, pues tenemos aquí esta hermosa porción. Dice, vosotros pues oraréis así, y luego dice ahí, va diciéndonos, esta oración modelo no es para que la repitamos, es una base
¿qué es lo que, y tenemos que ir viendo, qué es lo que Jesús hizo a través de esta oración? Porque esta oración nos va a enseñar cómo es que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Debemos de ver más que las palabras y repetir las palabras, necesitamos ver la esencia de lo que Cristo nos está enseñando a través de orar de esta manera. Dicen, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Algo que Dios quiere es que nosotros nos acerquemos en confianza con nuestro Padre Celestial, le hablemos con esa confianza, con esa naturalidad, como si le habláramos a nuestro papá. Probablemente nuestro papá aquí en la tierra no nos acerquemos mucho, pero Dios es un Padre que realmente nos escucha, que realmente pues busca tener una comunión con nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Yo no sé, a veces dicen por ahí que nuestra relación con nuestro Padre terrenal a veces la reflejamos en nuestra comunión con Dios. Evitemos ese error y busquemos más bien ver a Dios como alguien independiente de nuestro Padre. Si tu Padre fue bueno contigo, excelente, qué bendición. Pero si te cuesta trabajo, a lo mejor, y asocias una idea con otra, trata de que esto no te afecte en tu comunión con Dios. Él es tu Padre, dice ahí, santificado sea tu nombre. Hay que adorarlo, hay que empezar así, acercándonos con confianza y con un corazón sumiso, reconociendo su grandeza, su poder. En este caso, Jesús está reconociendo su santidad que él tiene, porque Dios es santo. Y luego dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Algo que debemos de pedirle a Dios, que Jesús nos está enseñando aquí, es que tenemos que pedirle a Dios que Él haga su voluntad. Y a veces nuestra oración pudiera ser algo equivocado. Podemos pensar que al acercarnos a Dios, vamos a acercarnos para que Él nos dé todo lo que queremos. Y no siempre es así. A veces Dios nos va a decir que sí, pero a veces Dios nos va a decir que no. O también Dios nos puede decir: todavía no te voy a dar esto. Entonces nosotros tenemos que llegar con esa actitud, no de buscar que Dios haga mi voluntad, sino más bien expresarle: Señor, vengo con un corazón dispuesto a que tú hagas lo que quieras hacer. Este es mi deseo, te lo quiero presentar, te quiero decir, esto es lo que yo quiero. Pero finalmente tú, Señor, haz tu voluntad, venga tu reino. Cuando nosotros le decimos a Él: venga tu reino, es reina en mi vida. Yo no quiero ya ocupar el primer lugar en mi corazón, no quiero yo ser el que tiene el control, el trono de mi corazón, sino quiero que ahora tú ocupes el lugar, que tú seas mi rey y que tú, como veíamos en la clase pasada del señorío de Cristo, tú gobiernes, tú seas mi autoridad. Fíjense todo lo que encierra el Padre Nuestro, y que a veces al repetirlo perdemos de vista tantas enseñanzas tan profundas, tan hermosas que nos está diciendo el Señor. Después dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Algo muy hermoso es que estamos reconociendo: Señor, tú eres el dador de todo, dame tú el pan, tú eres el que me lo va a dar. Aunque yo trabaje, aunque yo tenga no sé, la manera de conseguir las cosas, reconozco que solamente de tu mano proviene toda bendición en mi vida, tanto espiritual como material. Entonces tenemos que reconocer, venir con esa actitud delante de Dios y decirle: reconozco que tú, Señor, eres el dador de todo lo que yo tengo. Entonces, ¿qué actitud es esa tan hermosa, tan fuerte, que yo te animo a que podamos tener cada que platiquemos con Dios? Dice también versículo 12: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esto tiene que ver mucho con venir con un corazón humilde ante Dios, en donde le decimos: perdóname. Dios te va a perdonar cuando tú vienes con un corazón sincero, pero así tenemos que venir con Él. La verdad, y aquí entre nos, todos los días cometemos pecados, todos los días pensamos algo mal, todos los días actuamos de mala manera, todos los días quizás ofendemos a otras personas, todos los días dejamos de hacer cosas buenas, dejamos de actuar con fe, con justicia. Y la verdad es que todos los días tenemos algo que pedirle perdón a Dios. Y sabes, algo muy importante es que cuando hay un corazón arrepentido, que reconoce, que confiesa, que está dispuesto a abandonar su pecado,
Dios perdona, Dios limpia nuestra vida, nuestro corazón. Y entonces sabemos que nos acercamos a un Dios perdonador. Pero algo que Dios nos pide y que es muy importante, dice, como nosotros también perdonamos a los que nos hacen daño, a los que nos deben. Y esta es una invitación donde Dios quiere que tú y yo seamos sinceros y honestos cuando nos acercamos a platicar con Él. Que así como le estamos pidiendo, nosotros también hagamos con otros. Así como le pedimos perdón, que nosotros también perdonemos. Esa es la actitud con la que debemos acercarnos. Una actitud perdonadora de aquellos que nos han ofendido. Dice también, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, algo que también tenemos que reconocer es que debemos de pedirle a Dios ayuda en medio de toda situación difícil, de toda situación adversa. Necesitamos pedirle a Dios que Él nos libre de todo mal, porque Él es el único que nos puede ayudar. Dejemos de pensar que nosotros somos los únicos que podemos vencer la tentación, los únicos que vamos a poder vencer lo malo en nuestras vidas. Realmente tenemos que empezar a reconocer, a identificar que solo Dios nos puede dar esa fortaleza. Solo Dios nos puede dar la habilidad, nos puede dar la sabiduría, nos puede dar el entendimiento para poder nosotros salir de cualquier tentación en la que nos hemos metido y donde el enemigo nos está invitando a caer. Pero si nos tomamos de la mano de Dios, confiamos en Él, Él nos va a dar esa fuerza para poder decidir en lo que Él nos manda y no en lo que nuestra carne desea. Entonces, este pasaje es hermoso en ese sentido. Y dice en el versículo 14, un poco viendo esta situación del perdón, también dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Si no perdonamos, Dios no nos perdona. Si perdonamos, Dios nos perdona. Dice al final del versículo 13, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso es este pasaje. Entonces yo te animo a que tú hables con Dios de esta manera, como el Señor Jesús nos ha enseñado a platicar. Escucha al Señor. Tenemos aquí un hermoso pasaje de Juan 5:39. Juan capítulo 5 versículo 39. Ahí en el Evangelio de Juan quiero animarte a que podamos leer este pasaje. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñemos las escrituras, escuchemos la voz de Dios a través de la palabra de Dios, a través de nuestros hermanos en la iglesia, a través de observar las circunstancias, a través de estar platicando con Él. Podemos escuchar la voz de Dios, pero pidámosle a Dios, siempre que vayamos a leer la palabra de Dios, oremos pidiéndole entendimiento. Dice ahí en Hechos 16:14, allá adelante de Juan, del Evangelio de Juan, sigue Hechos, capítulo número 16, versículo 14. Dice Hechos 16:14. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, eso es lo que debemos de pedirle a Dios. Señor, abre mi corazón para que pueda yo estar atento a lo que tú me quieres decir. Busca comprender lo que el texto de la Biblia significa. A veces caemos mucho en la tentación de ver un pasaje bíblico y querer, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, hay que tener la calma, tomar los pasajes de la Escritura y leerlo con calma, leer bien completos los pasajes. Yo te recomiendo que leas los libros completos de la Biblia, tal vez no en un solo día, pero sí ir antes de entender o querer entender un texto, sería bueno leer todo el libro para que podamos aplicarlo. Entonces busquemos lo que el texto significa. Hay pasajes paralelos, a veces algunas Biblias tienen algún texto, por ejemplo, en algunas Biblias tenemos un pasaje y nos da alguna letrita
donde nos hace referencia a otro versículo bíblico. Esas son pasajes paralelos que están relacionados, entonces eso nos ayuda mucho a enriquecer nuestro estudio de la Biblia. Y también pregúntate, ¿qué errores cuando estés leyendo? Esta ya es la parte, después de haber visto lo que el texto dice, lo que significa el texto bíblico, viene la otra cara de la moneda, que es la aplicación de la palabra de Dios. Y esta se logra cuando nosotros respondemos a algunas preguntas como errores a evitar, normas que este pasaje me está diciendo que debo obedecer, alguna promesa que Dios me está dando a través de su palabra, algún ejemplo que deba yo de seguir o un ejemplo que no deba de seguir, porque a veces hay algunos ejemplos que no son buenos en la Biblia. Hay personajes que no hicieron bien, como Judas, por ejemplo, hizo cosas malas. Bueno, pues ese es un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Al igual las promesas, hay algunas promesas que sí son para nosotros, son generales, Dios las da a todas las personas, pero hay otras promesas que tienen una condición, y entonces pues bueno, tenemos que ver cuál es esa condición. Por ejemplo, hay un pasaje de Filipenses 4:13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces cuando nosotros queremos apropiarnos de esa promesa, no vemos la condición, que todo lo puedo siempre y cuando esté yo en Cristo que me fortalece. Entonces hay que analizar bien el texto para que entonces nosotros pues realmente podamos comprender esas promesas que sí son y que Dios quiere darnos para nosotros. También algunas zonas de actitudes que debo de cambiar, tengo que empezar a analizar. Por eso hay que reflexionar en algo específico y práctico. Es decir, yo no debo de leer la Biblia y solamente irme con algo general. Por ejemplo, decir, bueno, pues Dios me dijo hoy que tengo que obedecerlo. Sí, pero hay que ser más específicos y prácticos. ¿En qué quiere Dios que yo le obedezca? Y aquí hay algunas áreas en donde yo puedo aplicarlo. Por ejemplo, en mi relación con Dios, en mi relación conmigo mismo, con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con la iglesia, con mis vecinos. ¿En dónde voy a poner en práctica esto? Y finalmente, vívelo. Esa es la intención de Dios cuando nosotros leemos un pasaje bíblico. Primero comprende lo que dice y después hay que vivirlo con la ayuda de Dios. Siempre no olvides que solamente Dios nos puede ayudar a vivir su palabra. También otra forma que podemos nosotros tener un encuentro con Dios es a través de estar en un culto con nuestra familia, un servicio con nuestra familia, en donde procuremos estar todos. Nos citemos a una hora, un día a la semana. No sé, los martes a las 8 todos vamos a tener nuestro culto familiar, dar un tiempo dependiendo de la edad de los niños, todos estén, todos, la idea es de que estén todos y también que todos participen. Entonces prepárense porque cuando la familia se reúne, entonces vienen grandes bendiciones. Aquí tenemos algunas bendiciones, pues vamos a poder colaborar más. El hecho de participar todos nos va ayudando a que todos formemos parte de un equipo, y entonces esto pues va a trascender en muchas otras actividades en el hogar. Nos vamos a fortalecer la unidad familiar unos a otros, vamos a poder apoyarnos un poquito más, sabremos que Dios está con nosotros ahí en el hogar, porque fíjense que algo muy hermoso es que cuando oramos, cuando leemos la palabra de Dios en nuestro hogar, se siente la presencia de Dios en nuestras vidas, y en verdad está Dios en nuestro hogar, porque está en nosotros. Y entonces cuando toda la familia está reunida adorando a Dios, leyendo su palabra, en ese momento Dios empieza a obrar en nosotros, y ahí está, es una iglesia, pero en nuestra casa. Formamos una iglesia. También pues esto endulzará obviamente nuestras relaciones, ayudándonos a resolver los conflictos. Los papás, pues como son los que generalmente comparten un poco más la palabra, también es una oportunidad para instrucción, aunque también sería bueno que los hijos, dependiendo de su edad, algún día ya fueran participando, compartiendo también un texto bíblico. Pero pues los papás en este sentido son los principales que tienen que motivar a que se lleve a cabo este encuentro con Dios familiar. También, bueno, pues va a reforzar esto
visto muchísimo el ministerio de la iglesia. La iglesia no puede hacer algo, planes de trabajo, por mucho que queramos los pastores, los maestros, que haya bendición en nuestra familia. Es muy poquito el tiempo que tenemos contacto con ustedes, pero ustedes en el hogar tienen más tiempo también, y entonces podemos hacer equipo. Nosotros en la iglesia trabajamos, tratamos de enseñar, de inculcar los valores, pero tú también los vas a reafirmar en tu casa, y entonces podemos tener hacer un equipo para que la familia vaya creciendo también en el conocimiento del Señor. Esto nos va a estimular, pero también va a ser ejemplo para otras personas, para otras familiares van a decir, oye, ¿cómo le hacen? ¿Por qué tienen esa armonía? Bueno, pues, y ustedes pueden decirle, pues es que tenemos un tiempo con Dios familiar, un culto familiar con Dios, un servicio con Dios, y bueno, pues eso nos ha ayudado mucho porque sentimos al Señor en nuestros hogares, y entonces nos van a preguntar cómo hacerlo, y bueno, pues ahí se sigue todo lo demás que nosotros podemos compartir, pero somos de estímulo cuando lo hacemos. Y finalmente, bueno, pues también reconocemos a Dios como el proveedor. ¿Por qué? Porque aún el papá, la mamá, llega un momento en que podemos orar por las necesidades que hay, y a veces pues uno puede decir como papá, como mamá, sus necesidades tal vez económicas, algunas situaciones, obviamente sin abrumar a los hijos, pero sí reconociendo tenemos esta necesidad, y es tan importante ver al papá, ver a la mamá reconociendo que Dios es el único que nos puede ayudar, que de verdad esto impacta el corazón de los hijos. Entonces yo le animo a que tenga este encuentro familiar con Dios, y bueno, pues le animo a que lo haga lo más pronto posible. Pónganse de acuerdo y comiencen. Cada familia lo va a hacer a su forma, y cada familia tiene su forma de adorar a Dios. Háganlo con su propio estilo, y van a ver qué bendición va a ser para toda la familia. En tercer lugar, otra forma en que también podemos tener un tiempo con Dios, pues es a través de integrarnos a un grupo pequeño de la iglesia. A la iglesia a la que tú asistes, bueno, pues pregunta por los grupos pequeños, y bueno, trata de incorporarte a un grupo pequeño, porque eso nos ayuda a estar más integrados en la iglesia, y también, bueno, pues nos ayuda a comprender que somos parte, sí, de una iglesia grande, pero también en pequeño empezamos a crecer más. ¿Por qué? Porque tenemos una relación más estrecha con otros hermanos, porque podemos compartir nuestras peticiones de oración. A veces al asistir a un servicio dominical no podemos nosotros externar todo lo que está pasando, pero cuando estamos en grupos más pequeños estamos como que en más confianza, y a veces podemos platicar un poquito más nuestras situaciones, y bueno, pues eso trae bendición a nuestras vidas. Entonces la vida cristiana no solo se vive dentro de las cuatro paredes de un templo. Ahora que en este tiempo en el que estoy compartiendo este estudio, pues estamos en plena contingencia, estamos pasando pues una pandemia tan terrible, en la que debemos de estar en casa. Se nos ha pedido que estemos en casa, no podemos salir más que para lo indispensable. Se han suspendido clases, se ha parado, no hay funciones de cine, no se puede ir a la iglesia. Estamos realmente en una situación tan complicada que nos orilla a poder tener, a buscar nuestra comunión con Dios a través de las redes sociales, y los cultos que antes teníamos en un lugar, en un local, en unas instalaciones de una iglesia, pues ahora se ha visto limitado, y entonces nos tenemos que reunir cada quien a través de su teléfono celular o de su computadora. Está en casa, está observando un culto, pero pues realmente eso nos da la oportunidad de reconocer que el Señor está en todos los lugares, en nuestro hogar, y podemos aún reunirnos en grupos virtuales y poder platicar y compartir la palabra. Entonces yo te animo a que te integres a uno de estos grupos. Si todavía no se abre tal vez las instalaciones para tener la actividad en el templo, bueno, también tenemos actividades virtuales, y bueno, pues vamos a tratar
dejar de asistir. Yo te animo a que asistas, a que no te pierdas de estas reuniones. Hay algunos versículos como Mateo 18, 19 al 20. Vamos al Evangelio de Mateo, es el primer evangelio en el Nuevo Testamento, Mateo 18. Quiero invitarte a que vean los versículos del 19 al 20. Mateo 18, versos del 19 al 20. Dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, bueno, pues aquí nos está hablando acerca de la relación con otras personas, de cómo podemos reconciliarnos con otras personas, y una verdad que sale a relucir es la importancia del contacto con otra persona, tanto para resolver algunos asuntos, como también al estar nosotros reunidos hablando con otra persona, Dios está siempre como testigo, Dios está presente. Entonces, cuando nos reunimos con otra persona, ahí está el Señor. Sea que queramos reconciliarnos, sea que queramos platicar con otra persona, ponernos de acuerdo para hacer algo, para estudiar la palabra, por ejemplo, claro que está el Señor ahí presente. Dice Primera de Pedro 2:9, algo también muy, muy hermoso. Primera de Pedro 2:9, y este versículo tiene mucho que ver también con la cuestión de lo que veíamos anteriormente de los cultos familiares. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, dice nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Algo que nosotros podemos ver es que cada creyente, tú, si ya recibiste a Cristo en tu corazón, ya pusiste tu fe, tu arrepentimiento en manos de Él ahora te ha dado salvación, pero también ahora te ha convertido en una persona capaz de poderse relacionar ya con Él. A través del sacrificio de Cristo, ahora nosotros somos, como dice aquí, un real sacerdocio, somos sacerdotes, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, y estamos aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cada uno de nosotros tenemos esa capacidad de hablar directamente con Dios. Así como en la familia, cuando recibimos a Cristo, igual también. Por eso es que nos animamos a hacer un culto familiar, sabiendo que si ya recibiste a Cristo perfectamente, tú puedes convertirte en un constructor de un puente entre una persona que a lo mejor no crea, pudiera ser algún familiar, y el Señor. Entonces estamos siempre construyendo, fomentando esa reconciliación entre Dios y los hombres. Y entonces en este sentido, cuando estamos en la familia o en un grupo pequeño, empezamos a tomar nuestro rol como sacerdotes, como pueblo de Dios. Todos somos capaces de poder compartir la palabra de Dios. A veces poco a poco vamos aprendiendo, pero eso que estás aprendiendo puedes ya enseñarlo. Dios te ha capacitado a través del Espíritu Santo. Vamos a ver una lección sobre el Espíritu Santo, pero a través del Espíritu Santo Dios te ha dado la capacidad de un don espiritual, te ha dado capacidades, y bueno, pues a través de estas capacidades que nos da el Espíritu Santo podemos nosotros tal vez enseñar, exhortar, ayudar a otra persona, y es en el grupo pequeño en donde nosotros podemos poner en práctica lo que el Señor nos ha dado. También dice ahí en Hechos 5:42, volvemos ahí después del Evangelio de Juan, vamos a Hechos capítulo 5, versículo número 42. Hechos 5:42. Hechos 5:42 dice: y todos los días, y fíjense ahí, todos los días, o sea, todos los días es todos los días, los 7 días, dice, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, la verdadera iglesia busca siempre, cada día, tener comunión con Dios.
ya sea estando en el templo o en las casas. Y esto es algo que precisamente nos anima a reunirnos en algún grupo, ya sea de manera presencial o de manera virtual, pero lo importante es que empecemos a relacionarnos con otros hermanos también, para que crezcamos juntos. Y bueno, pues al integrarnos a un grupo pequeño también aprenderemos a vivir la vida cristiana en comunidad. Dice el Salmo 133:1. Recuerda que el libro de Salmos está a la mitad de la Biblia, más o menos, sí, la mitad de la Biblia. Ahí vas a encontrar el Salmos, más o menos. Vamos al Salmo 133. Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, algo que el Señor nos quiere demostrar es que al ser parte de un grupo pequeño de tu iglesia, vas a poder estar en armonía. Y dice ahí en el versículo, al final de este salmo, en el versículo 13: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando aprendemos a llevar la vida cristiana en ese grupo, a vivir la vida cristiana, seguramente hay pruebas, hay diferencias. A veces algunas personas son más extrovertidas que otras y a veces nos cuesta trabajo a lo mejor adaptarnos, pero tenemos que armonizar. Una armonía tiene que ver precisamente, o cuando uno habla de no sé, hacer un acorde, por ejemplo, en término musical, pues un acorde está compuesto de 3 o 4 notas, no estoy muy seguro, pero esas notas nos dan un acorde, y ese acorde tiene que oírse en armonía. Y es así, son diferentes sonidos que hacen juntos, aun cuando son diferentes, hacen un sonido hermoso, que se escucha hermoso. Y es así como el Señor quiere enseñarnos a vivir también en armonía. Y bueno, finalmente participa de un encuentro familiar con Dios, de un encuentro dominical, con Dios junto con tu iglesia. Ya vimos que hay que participar de nuestro encuentro, de nuestra cita diaria con Dios, nuestro encuentro familiar con Dios, participar en un grupo pequeño, y también participa en un encuentro dominical, lo que llamamos un servicio dominical junto con tu iglesia. Es muy importante el participar de esta reunión, porque a través de ella tú puedes hacer como un alto en la semana. De hecho, el domingo es el primer día de la semana, es el día más importante, es la primicia que le damos a Dios, pero es nuestra oportunidad de poder pararnos en ese día y decirle a Dios: Señor, gracias por lo que hiciste esta semana que pasó, gracias por tu provisión, gracias porque me permites en este momento estar aquí, háblame, instrúyeme, quiero alabarte, quiero rendirte mi corazón y quiero pedirte que me ayudes en esta semana que viene. Entonces es un punto tan importante. Dice ahí Marcos 2:27, Marcos capítulo 2 versículo 27, Marcos 2:27 dice: también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Dios nos está dando un día de reposo. Dios nos dice en este día que tú y yo necesitamos de este momento, de ese tiempo. Sé que hay tantas cosas por hacer, pero si no tomamos ese día, entonces las cosas no van a mejorar, al contrario, vienen situaciones pues difíciles para nosotros. Dice también ahí en Hebreos 10:25, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces, algo muy importante que debemos de ver es que no debemos dejar de congregarnos. Es muy importante, es algo que Dios nos está animando a buscar ese día de reposo y a no dejar de congregarnos con los demás creyentes. Y bueno, Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, segundo libro de la Biblia, nos sigue complementando esta idea. Versículo 8. Éxodo 20 del 8 al 10 dice: acuérdate, es uno de los mandamientos, acuérdate del día de reposo para santificarlos. Hay que apartarnos, hay que apartar este día para Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo
para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces es una orden, descansar, tener ese tiempo de reposo. Obedezcamos a Dios, y es el día en que aprovechamos para estar con nuestra congregación. Si hay veces que el trabajo pues se demanda más en algunos casos el día domingo. Bueno, si ese es tu caso, busca un día a la semana en el que realmente descanses, en el que realmente puedas tener ese tiempo con Dios, en el que puedas adorarlo y tener intimidad con Dios. No seas solo espectador. Cuando participamos en una iglesia, no se trata solamente de ver cómo otros adoran a Dios. La intención es que tú y yo, todos los que estamos adorando a Dios, sea de manera presencial o de manera virtual, adoremos a Dios con todo nuestro corazón, lo alabemos, oremos, leamos la palabra. Es un momento en que tal vez nadie te está viendo, tal vez estás tú solo, viendo como en este momento una clase, o tal vez viendo un servicio a través del internet. Eso no quiere decir que no pongas atención. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra comunión con Dios. Entonces somos responsables de poner atención, aunque nadie te esté viendo. Si eres un niño, si eres un joven, si eres un adulto, tú eres responsable de estar siempre atento, de obedecer a Dios, y también pues debes de participar. Si puedes hacerlo, estás presencialmente, bueno, pues participa, busca de qué manera participar. Si no estás de una manera presencial, bueno, puedes hacerlo mandando un mensajito, pues deseando bendición, escribiendo algún texto bíblico. Lo importante es que participemos, que edifiquemos las vidas de otras personas, escuchemos el mensaje, pongamos atención. No es algo como que podamos estar haciendo otras cosas y decir que estamos escuchando cuando realmente nuestra atención está en otras cosas, porque perdemos los puntos importantes. Es mejor que te concentres un momento escuchando la palabra de Dios y buscando lo que Dios quiere decirnos en este día. Entonces busquemos participar. Ofrenda también, algo que debemos hacer es dar nuestra ofrenda a Dios. Vamos a platicar un poquito más de este tema de mayordomía más adelante en otra lección. Mantén una gozosa reverencia, es decir, debemos de gozarnos, pero con reverencia, con respeto, sobre todo cuando estamos con otras personas en un servicio. Bueno, a otras personas están poniendo atención, no los distraigamos. Los servicios no son para que estemos comiendo ahí, no es para que estemos platicando o distrayendo a otros. Yo estoy en el teléfono o estoy entrando y saliendo. Hay que tratar de ser de bendición también para otras personas, y que esa atención que yo pues anhelo tener cuando estoy en un servicio, también ayude a que otros también puedan estar atentos, no distrayéndolos. Entonces estemos en gozosa reverencia. No quiere decir tampoco que estemos tristes o serios o que ni siquiera sonriamos, no, hay que tener gozo, pero con reverencia. Hay que estar reverentes, pero no por eso estar tristes. Tenemos que tener esa gozosa reverencia, y saluda a otros, canta, alaba a Dios, aunque estés solo, aunque estés viendo el culto a través del internet, pues canta a Dios, aplaude si deseas, pero participa. Es importante que participemos en nuestros servicios. Y bueno, finalmente algunos consejos. Ya vimos que hay 4 formas en que nosotros podemos, algunas actividades en que nosotros podemos participar para mejorar nuestra comunión con Dios. Y ya vimos, en primer lugar, nuestra cita diaria con Dios, que no debe de faltar, nuestro culto familiar con Dios, nuestro pues participar en un grupo pequeño, y también ya vimos participar también junto con nuestra iglesia en un encuentro dominical. Y bueno, solamente algunos consejos. Hay que ser puntuales, como veíamos. Pues bueno, hay que ver todo de principio a fin, no solamente unos pedacitos. Evita una mala actitud. No se trata de que hagamos esto por obligación. Tener comunión con Dios, yo te animo a que sea un deleite. Pídele a Dios. Si te está costando trabajo el participar, el asistir de cualquier manera a una reunión para adorar a Dios,
para tener un encuentro con Dios, sea en casa, sea en un grupo, sea en la iglesia, o sea en el tiempo que tú estás con el Señor, que haya una buena actitud, no estés con prisas, dale, es mejor que le des un tiempo a Dios bien dado al Señor, aparta ese tiempo. Si el culto dura 1 hora y media, dedica ese tiempo, haz toda tu labor en otros días, pero deja ese tiempo libre, prepárate con anticipación para que no haya sorpresas a la mera hora. No desvíes la atención a otra cosa, mantén el orden, concéntrate en el motivo de tu adoración. ¿Por qué tenemos todas estas actividades? ¿Por qué tenemos un tiempo, una cita con Dios diaria? ¿Por qué tenemos un culto familiar? ¿Por qué tenemos un grupo pequeño? ¿Por qué participamos en un culto dominical o en un servicio dominical? Bueno, pues porque nuestro principal interés es estar con Dios. Por eso son encuentros, porque la intención es encontrarnos con Él. Y entonces, si queremos encontrarnos con Él, tengamos la atención puesta en ese motivo que es Dios en nuestras vidas. A Dios algo que le encanta, que le agrada mucho, es que seamos humildes delante de Él. Y quisiera terminar esta lección leyendo Miqueas 6, del 6 al 8. Miqueas es uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento. A veces nos cuesta un poquito de trabajo encontrarlo, pero bueno, es después de Salmos. Después de Salmos viene Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y luego vienen los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y después de esos 5 profetas mayores vienen los profetas menores. Entonces ahí vienen 12 libros muy pequeñitos que seguramente a veces nos pierden entre los dedos las páginas, pero ahí vamos a encontrar a Miqueas. Más o menos está como a la mitad de los profetas menores. Cuesta trabajo encontrarlo, no lo encuentro. Entonces sigamos buscando Miqueas, aquí está, Miqueas 6, del 6 al 8. Y dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Y adoraré al Dios Altísimo? Entonces aquí esta es una pregunta con la que quiero concluir. ¿Cómo me voy a presentar ante Dios? Sea de la forma que sea. Y bueno, pues dice ahí, se vuelve a preguntar Miqueas: me presentaré ante Él con holocaustos, con sacrificios, con becerros de 1 año. Me presentaré así con Dios, con ese tipo de ofrendas, de sacrificios. Se agradará, dice en el versículo 7, Jehová, de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y dice el versículo 8, algo maravilloso. Y esta es la manera en que debemos acercarnos a Dios. ¿Quieres tener un encuentro con Dios? Pues haz tuyo este versículo 8 de Miqueas 6. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Y bueno, dice, solamente en primer lugar, hacer justicia. Haz lo correcto en tu vida. Esa es la forma en que debemos acercarnos a Dios, con justicia, sabiendo que hemos actuado con justicia. Y si no lo hemos hecho, hay que pedirle perdón. Pero Dios quiere personas rectas en su vida, personas que ayuden al necesitado. En segundo lugar, amar misericordia. Es decir, Dios quiere personas que también sean compasivas, que realmente ayuden cuando alguien está en gran necesidad. Y dice finalmente, en tercer lugar, y humillarte ante tu Dios. 3 aspectos indispensables para tener un encuentro con Dios. Analízalo cuando te acerques en tu cita diaria, si hay justicia, si en este sentido eres misericordioso, y también si eres humilde. Cuando estén en su reunión familiar, busquen estas actitudes en cada miembro de la familia, que actuemos con rectitud, que seamos personas misericordiosas, y también como dice aquí en tercer lugar, que seamos personas llenas de humildad.
Si vamos a un grupo pequeño, si asistimos o participamos en un grupo pequeño, igual, las tres actitudes. Que seamos rectos, que seamos personas justas, que seamos personas compasivas o misericordiosas, pero también que seamos personas humildes ante Dios. Y en los cultos o en los servicios dominicales también esas tres mismas actitudes. Cuando vayas, no mires a los demás, mírate a ti mismo y dile: Señor, vengo a ti en este día, vengo pues tal vez reconociendo que no he sido justo, pero perdóname. Ayúdame a tener un genuino arrepentimiento, a cambiar la dirección de mi vida y a ser una persona justa. Ayúdame a ser más compasivo con aquel que lo necesita, o con aquel que no se merece tal vez mi ayuda. Y bien, también pídele a Dios: Señor, ayúdame a tener humildad ante ti. La humildad es decirle a Dios: Señor, tú mandas en mi vida, tú gobiernas en mi vida, yo tengo estos deseos, pero tú, Señor, finalmente quiero que obres tu voluntad en mí. Y bueno, pues esta es nuestra lección del día de hoy. Quiero animarte a que bueno, vayas checando los pasajes. Si en algún momento algo no entiendes, recuerda, puedes pues contactarme, o bien también la persona que te compartió este video pues puede ayudarte también en cualquier duda que tengas. O bien, si tú estás impartiendo este curso, quieres impartirlo, pero no lo vas a hacer a través de este video, sino que tú estás aprendiendo para impartirlo de una manera personal a otro, perfecto. Pero si tienes dudas, no dejes de preguntar, para que pues tengas pues todo el conocimiento completo y así lo podamos transmitir el día de mañana. Pues me ha dado muchísimo gusto estar con cada uno de ustedes y en especial contigo. Gracias a Dios por tu vida. Le pido al Señor que Él te fortalezca, que Él te ayude en cualquier situación que estés enfrentando. Y bueno, pues si Dios lo permite, nos vemos en la próxima.